¿Qué pasa, pa? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos al canal de Enfermedad. Hoy, para dar un poquito más de luz, que se está necesitando últimamente muchísimo. Hoy, con dos invitados especiales, dos invitados que no han aparecido en el canal, porque no quería. Pero hoy nos reunimos, y hoy, como les decía, vamos a tocar un tema que puede tener mucha controversia. Así que con usted, Diego, Facu. Y yo no venía porque el presupuesto no era el esperado. Cuando no se puede, no se puede. Dos ex alumnos de Berea. Cuéntenme un poquito cómo estuvo ese Berea. Bueno, le decís vos, le digo yo. Decile vos. Bueno, la verdad fue como un vistazo tipo a la Biblia de lleno, así. Y para uno que no conoce, por ejemplo, yo no conocía mucho, como que estar ahí un año entero solo para Dios, fue como, aprendí bastante. Yo conocía, pero no conocía tanto. E incluso nos tocó la pandemia, tuvimos 4 meses, así que Sí. bueno, aprendimos más todavía. Y así que fue un año de cambio y fue un año de también como entrenar ahí adentro. Y estuvimos recluidos ahí, así que Estuvimos al no poder salir, más todavía. Bueno, algunos se preguntarán qué es Berea. Y es un internado que ahora mismo se está haciendo en el Ombú. Y se encierran, como decían ellos, un año para enfocarse en lo que viene siendo la Biblia. Para estudiar la Biblia y bueno, diferentes idiomas creo que era, ¿no? Y griego. Sí, paraguayo y todo, como Eh, guaraní. Le meten de todo un poco así. Si les interesa saber más, cualquier cosa nos pueden contactar a ellos principalmente y ellos le van a comunicar cómo es la movida ahí. Bueno, a lo que nos compete hoy. La Biblia y su interpretación. Título que choca. Esta frase creo yo que la han escuchado bastante. El estar usando un texto, pero sacarlo de contexto. No sé si la han escuchado, no sé a qué les viene solamente. Sí, eso lo he escuchado muchísimo. De hecho, lo podés ver pila en Corintios ahí. O uno de los que estuve leyendo hace poco es Filipenses 4:13. El todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ese versículo muchas veces se saca del contexto, ¿no? Si vos querés ir a lo que es el contexto, Pablo te viene hablando de la escasez y de vivir sin nada o vivir con mucho. Entonces después te tira ese todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hablando de su vida. No, también, y hablando de la Biblia, a partir de la base, nosotros recién antes de arrancar el video hablábamos de eso de 2 Timoteo 3:16, que dice que toda la Biblia, toda la palabra es inspirada por Dios. A partir de esa base, de que todo lo que está en la Biblia es inspirado por Dios, no hay hombre ni nada, solo está inspirado por Dios. Y está bueno recalcarlo eso, para arrancar, ¿no? Bien. Bueno, como todos hemos escuchado esta frase de sacar el texto fuera de contexto, esto pasa mucho en las redes sociales, ¿no? No sé si te han visto Sí. las discusiones típicas en Facebook. Sí. Esto lo estás usando mal, este verso. Pero la pregunta acá sería, ¿qué es realmente sacar de contexto? Sacar de contexto. Eso está. Esa sería la gran pregunta. Creo que cuando vos sacás algo de contexto es como que agarrás un solo versículo, en el ejemplo de la Biblia, ¿no? Y solo ves lo que dice ese versículo, no tenés en cuenta lo que viene atrás, ni lo que sigue después. No tenés en cuenta la historia que se está contando muchas veces. Sí, o también, yo pensaba cuando tenemos clases en filosofía, yo hace mucho no tengo, ya tengo el liceo, pero hemos tenido varias reuniones de fin de semana, los gurises que van a la iglesia, que tienen filosofía, en quinto mayormente, es medio como ahí, no salen, yo qué sé, yo no era mucho de discutir, pero hay muchos que sí, que está bueno, en parte está bueno, no irse para otro lado, pero sí está bueno confrontarlo e ir a la Biblia, porque hay mucho que, incluso yo conozco muchos gurises cristianos que han hablado con personas que no creen o que están en contra de Dios y tanto insistir que le hicieron cambiar de opinión. Y está bueno, como hablamos, ir a la Biblia y discutir sobre lo que dice la Biblia.
Claramente. Bueno, Diego respondió básicamente lo que yo escribí. Andan. Para mí lo leyó antes de... O sea, el hotel leyendo. leyó el texto antes de venir. Y es eso, o sea, sería utilizar una porción bíblica y sacarla de contexto, o sea, usar ese pedacito a conveniencia tuya. Pero tranquilo que todo en algún momento lo hicimos, creo yo, a eso, de agarrar un versículo y, qué sé yo, ponerle que vea a tu hermano que está mal, y decir, este versículo justo es para él. Y no lee el contexto con el que viene. Capaz que sí, capaz que le sirve, como tal vez no. Pero por eso, el título de hoy, ¿cómo interpretaremos o cómo interpretar de la mejor manera la Biblia? Yo le quiero preguntar, usted, en su estudio cotidiano, para así decirlo, cuando hacen devocional y eso, ¿cómo es su manera de leer la Biblia? Tipo, casual, así. Normal. Yo ahora estoy leyendo Daniel, por ejemplo, porque nosotros aprendimos que yo uso la palabra mucho linkear y varios me descansan. Pero linkear quiere decir que algo está relacionado con otra cosa. Lo uno un link. Y Apocalipsis, sí, vos me entendés. Apocalipsis está linkeado con Daniel. Y yo estudié Apocalipsis en Berea, también Daniel, pero Daniel no lo estudiamos tan profundo como Apocalipsis. Y ahora estoy leyendo Daniel. Y yo estudio así como también Roberto, no sé si los que lo conocen, también hace de pastor de nosotros, fue profesor de Berea y nos enseñaba eso, que siempre un libro está relacionado con otro, incluso el Antiguo Testamento con el Nuevo, y yo aprendí eso y me gusta y me parece muy práctico. Y yo hace un tiempo estoy como cuando leo es porque linkeo un libro con otro o una historia con otro, y me parece práctico y fácil. Está bueno, sí. Yo muchas veces tipo recurro a cuando estoy estudiando así casual a otras versiones nomás. No tanto a lo que serían comentarios y eso. En algunos casos sí, porque ponerle en este coso que estoy haciendo hace poquito, como que te piden a veces irte para otro lado. Claro, tenés que salir un poco de lo que es la Sí. Biblia. Es como que se da rienda suelta a eso. Y yo que sé, puede ser bueno como para estar informado, pero la realidad es que en la Biblia tenés todo. Salado. Si vos querés una buena manera de estudiar la Biblia, es leyéndola, solo leyendo la Biblia. Y como dice Facu, conectar otros libros con el que estás leyendo. Claro. Muy buena palabra. Linkear. Bueno, muy bien. Algo que me sorprende es eso, de que gente joven, como usted, como nosotros, Como ustedes dos, yo ya estoy. está pasado. Ya está, ya. Se fue para la otra. estoy para otro lado. A la otra edad. No, pero gente como nosotros que, bueno, estaba con el Facu, no nos criamos juntos, pero tuvimos ese proceso entre la iglesia. Y vernos ahora así encarando, como siempre lo digo, está bueno. Y hay que hacerlo sentir a eso, creo yo, porque yo en su momento cuando estaba en cualquiera, hacía sentir que estaba en cualquiera. Tipo, me hacía saber que yo estaba en la iglesia, que yo corría, que yo... Y ahora hay que hacerlo saber que nosotros estamos encarando. Y esto está bueno, el decir que leemos la Biblia. Porque no es normal decirle a alguien, yo me levanto temprano, tengo mi tiempo devocional, qué sé yo, ¿entendés? Porque hay gente, como a mí me pasó en algún momento, de tener la Biblia como un amuleto, ¿no? Sí, Tenerla tipo salado. en la riñonera, ahí en... Sí, en coma. la mesita En de la luz. coma, ahí va, ¿no? claro. Estaba ahí tiradita, pum. Los sábados y los domingos se agarra, se saca un poquito el polo y la leemos dentro de la iglesia. Pero ahora, como les decía, cambia eso. Cambia porque vos ya entendés el significado de tu vida, ¿no? Entonces me gustó eso de que los pibes tienen el libro para leer, de que están en esa sintonía con Cristo, ¿viste? Y eso está bueno. Pero, volviendo al tema de la interpretación bíblica, ¿cómo has usado los versos vos en los momentos difíciles de tu vida? Tipo, ¿te has aferrado en algún verso que vos digas, este verso cuando me lo dijeron, pum, me hizo salir adelante? O este verso, justo en el momento que me lo dijeron, me partió al medio en el sentido de... ¿Será para mí esto o es para otro hermano? No sé si están entendiendo Sí, tipo... sí.
Yo tengo un versículo ahí bastante especial, son dos en realidad, están en Mateo 6, que son el 33 y el 34, ¿no? Y era algo que tipo el Jordi allá en Berea decía, tenía una canción ahí, decía, en esa canción salía el versículo y dice, este es el primer versículo que me aprendí, dice. Y a mí me quedó eso de que fuera el primero que se aprendió y lo leí, pues no lo conocía en ese momento, y dije, lo que dice acá Jesús es tal cual, ¿no? Que no nos preocupemos por el hoy o si no tenemos, porque por el mañana, digo, si no tenemos mañana, ¿qué va a pasar? Porque lo que importa ahora es el hoy, ¿no? Y muchas veces se habla también de el tiempo de predicar es hoy, no mañana, es ahora. Mañana no sabemos si estamos, pero lo importante es que hoy estamos y podamos hacer las cosas. Y a mí eso como que me quedó re grabado y es algo a lo que tiendo a aferrarme la mayoría de las veces. Yo el primer versículo que aprendí cuando era niño, así que pasé a Añari, en el otro siglo, es primera de Juan 1.7, que dice, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Y yo siempre pienso, cada vez que pienso en ese versículo, me da como uno va creciendo y madurando, también lo entiende de otra manera. Y también lo entiendo como padre e hijo, que Dios entregó a su Hijo. Y nosotros como humanos no entendemos, porque, no sé, vamos a tomar ejemplo de Adrián. Si nosotros le decimos a Adrián, vos, entregá al Mickey, el monstruo no lo va a entregar, no, porque claro. nosotros no somos padres todavía. Pero creo que si a vos te dicen el día de mañana, entregá a tu hijo por una causa, me parece que no. Es complicado. No, y lo pienso así ahora. De más chico lo pensaba que la sangre de Jesucristo nos limpia todo pecado, que si nosotros le pedimos perdón a Dios, Él nos limpia. Ahora lo pienso así, de que un padre entrega a su hijo, y ese es el valor más grande. Y por nosotros, que siempre decimos que el amor perfecto, que es el amor de Dios, nos entrega a nosotros, que somos imperfectos en todo. Hablando y siguiendo ese ejemplo de que Dios te entrega, o entrega a su hijo, mejor dicho, por nosotros, me hace pensar en Abraham e Isaac. También. Yo en su momento lo pensaba y decía, al padre cualquiera no lo ama al hijo, ¿cómo va a dejar que te lo maten, ¿entendés? Yo creo que el 90% de las personas piensan así. Sí. Pero vos leyendo el contexto y viendo el amor y la fe que tenía Abraham, iba a darlo todo, porque sabía que todo tenía un propósito, ¿no? Pero como decía el Facu, cómo lo interpreta, y también van en la madurez, ¿no? Bueno, y siguiendo con esto, versículos favoritos, tiran los pies, bien. Ahora, lo comprometo un toque. Y sí, la idea es esa, flaco. En algún momento, ¿han usado la Biblia como escudo? Pero esperen, como escudo para sus propios caprichos o interpretación egoísta. Pero te voy a decir, yo sé que te está mal lo que estoy haciendo, ¿no? O zafo un toque. Pero me defiendo con este verso que dice acá. Este verso como que me ampara a seguir haciendo esto. No sé si me entienden por dónde voy. No me diga que fui el único flaco que le dije. Yo estoy seguro que sí, pero ahora no te he encontrado un ejemplo claro. Yo tampoco. Pero capaz que, defender mi postura, capaz con lo que hablamos el primero, como cambiando el versículo para este lado. Ahí va. Claro. Eso sí, pero no me acuerdo qué versículo. No, entonces todo en algún momento pasamos por eso. Eso es seguro. Bien. Yo dije, me dejan solo. No. Como la mano, Bueno, la Biblia es un texto que ha sido inspirado por Dios. Todos lo sabemos eso. A la Biblia la toman como un libro histórico. Ustedes, mejor que yo, saben que acá en la Biblia hay historia, porque digo yo que lo vieron en Berea. Pero no solo hay historia. O sea, encontramos documento histórico, documento geográfico y miles de documentos a mano. Pero como les decía, no solo queda en eso, sino que hay algo más. Y acá en algo más, ustedes saben que la Biblia habla de entes, se enfoca en lo espiritual. Y acá cuando ya entramos al tema espiritual, muchos dicen, re satánico, creen en la magia. He escuchado comentarios. ¿Y usted qué ahí? ¿Cómo? ¿Qué opinión podría dar en base a eso? Donde tiran eso, la Biblia es magia, tiene poderes. Yo, yendo a lo del espíritu,
lo pienso como Dios en 3 personas. Jesús, Dios y el Espíritu. Padre, Hijo y el Espíritu. Y también volviendo cuando éramos más chicos, por lo menos yo, más adolescente, no sé, y tipo más joven, 18, 19, iba a la iglesia, como decía el Pocho, no estaba en sintonía, como estoy ahora. No, estaba, pero no estaba. No tiré para atrás, pero sí que como actitudes sí tiraba para atrás. Y ahí aparecía el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, es la voz de Dios que te dice, no, monstruo, no es por ahí. Y ahí vemos, reflejamos. Porque cuando vos haces las cosas mal y tenés a Dios en tu corazón, Dios te habla. Y el que te habla es el Espíritu Santo. Sí, muchas veces también podés sentir tipo como la presión externa de algo espiritual que capaz que no te deja hacer las cosas bien o que no te está ayudando, y eso podría ser también interpretado como algo demoníaco relacionado a eso. Pero con respecto al tema este, yo creo que en la Biblia está claro. En Éxodo, ahí cuando Moisés se le presenta a Faraón haciendo lo que Dios le decía, lo que hace Moisés son milagros, pero de la mano de Dios. Y los magos, los sabios de la corte intentan replicarlo y no pueden. O sea que Dios hace algo que el hombre no puede replicar de ninguna manera, y los demonios mucho menos. Bueno, concuerdo mucho en lo que dicen. Y siguiendo este pensamiento que tiraba hoy, de que si a la Biblia la interpretamos o la tomamos como ese libro que nos enseña historia, geografía y muchísimas cosas más, pero no la tomamos como realmente se tiene que tomar, o no la interpretamos como realmente tiene que interpretarse, se nos complica. Porque todos sabemos que la Biblia, desde la primera hasta la última página, se enfoca en el Evangelio, ¿no? En lo que viene siendo esa unión que tiene que tener Dios con nosotros, o Jesús con nosotros. Y cuando no la tomamos así, podemos pensar, como dije ahora, que bueno, tiene poder y hay magia, no sé, o enfocándose en la historia, porque hay historia, geografía y otras cosas más. Y ahí yo anotaba el verso de 2 Timoteo, que lo hablamos hoy antes de arrancar, 3, 16 y 17, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y si nosotros entendemos esto, vemos que toda la escritura, como le dije, de la primera a la última hoja, es inspirada por Dios. Es creada para nosotros, para que nosotros la podamos entender y nosotros podamos entender lo que vino, lo que Dios preparó para nosotros de antemano, que fue mandar a Jesús, ¿no? Para salvarnos. Entonces, como primer paso, para empezar a desglosar, por así decirlo, la interpretación, cómo interpretar bien la Biblia. El primer paso, como consejo, ustedes, ¿cuál sería? Para la gente que está escuchando y vos le decís, bueno, el consejo que yo te doy para interpretar bien sería tal y tal. Hacer esto y esto. El primer paso y el más clave es contextualizar, tener el contexto. Tipo, lo que estás leyendo, tenés un versículo que te llama la atención, como ese que decía al principio, Filipenses 4:13, bueno, lee lo anterior. Lee lo anterior, capaz lee el capítulo anterior, si es necesario. Muchas veces tiene referencia ahí en los subtítulos, ¿no? Dice, te mandan a otros versículos y eso. Y si vos lees eso, entras un poco más en contexto con lo que quiere decir el que lo está escribiendo o el que está hablando. Creo que ese sería como el primer paso. No, y también yo puedo leer lo que busqué. No, la verdad que no. Está bueno. El título justo se llama La revelación por el Espíritu de Dios. Primera de Corintios 2, del 12 al 16. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender,
porque se han de discernir espiritualmente. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Me quedo con el 14, viste que ahí no habla a nosotros, porque dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Yo creo que para alguien que no sabe nada, primero es decirle que Dios está representado en 3 personas. Y esas 3 personas te hablan de distintas maneras, pero es la misma persona. Y después también, como decía Diego, buscar el contexto. Hay historia explicada en la Biblia. También me pasa con la Biblia que, volviendo a Berea, también entendí que hay historias de esa época que si la traes para acá, o sea, traída con la versión de acá, son iguales, que nos pasa cotidianamente. No se me ocurre ninguna, capaz que Diego. Ahí va. No creo que tanto, pero sí, más o menos, en alguna, no que explota la ciudad, pero sí que hay cosas, hay situaciones que vos decís. Somos muy buenos. No, pero sí, de verdad. Y yo notaba eso como primer punto, ¿no? Como hablaban ustedes, leer el pasaje completo, ¿no? Leer el capítulo. Y es más, si no entendés el capítulo, damos vuelta a la página y lees el capítulo anterior para poder ponerte en ese contexto y para poder entender lo que la Biblia te quiere decir.